La familia Arisu se ha dedicado durante 120 años y 4 generaciones a interpretar la intención de la vid y a producir excelentes vinos. Con un gran espíritu de innovación, han sido protagonistas de cambios sustanciales en la vitivinicultura nacional. Llulle Bosca cuenta con 8 fincas ubicadas en las zonas más prestigiosas de Mendoza, Luján de Cuyo, Maipú y Valle de Uco. La bodega, que ha alcanzado una sólida posición y un gran reconocimiento en los mercados internacionales, nos presenta una de las colecciones más notables de su portafolio, Paraíso, en voz de Alberto Arisu. Quédese con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un lugar maravilloso que es el Club de Industriales, pero lo mejor el día de hoy es que tenemos una entrevista para ustedes sensacional. Una entrevista que nos va a permitir conocer un poco más de una bodega muy interesante a nivel internacional, que es Llulle Bosca. Y obviamente tenemos el gusto de estar con Alberto Arisu. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo Bienvenido estás? a México. Muchas gracias. Bueno, ya varias veces nos has visitado, eso nos pone muy felices. Y hoy, que además ya podemos hacer este tipo de entrevistas de manera mucho más cercana, me encanta. Y entonces, bueno, ya vimos un poquito una semblanza acerca de esta gran bodega. Creo que además se conoce mucho, que están ustedes prácticamente celebrando 120 años. Pero a mí me gustaría, un poco resumiendo, decir pasión y cuidado, además de conocimiento. ¿Cómo describirías tú a la bodega? Bueno, Llulle Bosca significa muchas cosas, principalmente porque desde el origen es una bodega que dedicó su vida entera, todo su conocimiento, su pasión, la transmisión del legado de generación en generación a solamente producir vinos de alta calidad, tratando de buscar esa perfección que posiblemente no existe, pero que nunca nos cansamos de buscarla y algún día posiblemente la encontraremos. Pero encontrar esa perfección en cada uno de los detalles, yo creo que es lo que marca claramente el espíritu de Llulle Bosca. Eso resume de una manera maravillosa y yo diría, ojalá no encuentren la perfección, porque creo que en ese momento, bueno, es lo que pasa. Por ejemplo, con las grandes obras, los artistas, las obras literarias, cuando encuentran una perfección se vuelve un tema, un parteaguas, porque cada vez tienes que hacer algo mejor o renunciar a ello. Entonces, queremos muchos años más de Llulle Bosca. Y son 120 años, decía yo, 4 generaciones, y creo que en este mundo actual, en donde toma importancia el tiempo, la vida, lo que se transmite, porque es importante la historia de la familia. Bueno, primero que nada vale la pena decir que en mi familia tenemos una enorme vocación por ser pacientes con el tiempo. Lo hacemos para cuidar a nuestros vinos, donde todos son, en ninguno de los vinos intervenimos en los procesos naturales, biológicos y físicos que tiene un vino, y lo mismo hemos construido a lo largo de 120 años y ya más de 4 generaciones, transformando la bodega de generación en generación. Yo creo que lo importante en esto no es solamente cuántas generaciones, sino la vocación de cada generación de realmente trascender y de agregar valor. Y esto me parece que es lo más interesante, porque no es un tema de que el legado va yendo de generación en generación, sino que cada generación ha tenido la verdadera vocación de incorporarse a la bodega, de aportar valor y de crear valor. Y esto me parece que es lo más valioso que quizás Llulle Bosca tiene, y que es lo que la ha mantenido tan activa, siendo un jugador tan importante, no solamente en la Argentina, sino a nivel internacional durante tanto tiempo, en un mundo cada vez más veloz, en un mundo cada vez más mediato. La verdad que es un enorme orgullo que podamos todavía estar mostrando todo el valor que agregamos por más de un siglo. Ustedes han tenido mucho que ver en algo que considero que es muy importante, que es su participación en la denominación de origen de Luján de Cuyo. Me encantaría saber un poco acerca de eso. Estamos en México, en un país que todavía no tenemos denominaciones de origen, y creo que esto es un punto que nos puede interesar muchísimo. Bueno, para tranquilidad de México,
Argentina es el único país de América Latina que tiene, de América básicamente porque Estados Unidos tampoco tiene una ley de denominaciones de origen, posiblemente por la influencia de nuestra inmigración europea, que caló hondo en los migrantes que llegaron a la Argentina y que han construido esta industria maravillosa. Pero yo te diría que lo más importante fue la visión de un grupo de enólogos, de creadores de vinos, entre los cuales mi padre sin duda fue uno de los líderes de ese grupo, que miró hace muchos años, estamos hablando de la década del 80, hace casi más de 40 años, de hecho la denominación de origen cumplió 30 años el año pasado, la denominación de origen de Luján de Cuyo, 30 años, que fue la primera y la que dio lugar a la Ley Nacional de Denominaciones de Origen. Esta visión, ¿qué es lo que decía? Ya hace más de 30 años era ver que el Malbec era una variedad que en la Argentina tenía un potencial extraordinario y que se mostraba de distinta forma a lo largo y ancho de toda la superficie vitícola argentina. Esto de crear un lugar que puede mostrar un carácter propio de esa variedad es lo que hace, lo que le agrega valor a una denominación de origen, y creo que eso fue la mirada tan visionaria. Hoy hablamos de los Malbecs de Mendoza, de Salta, incluso cuando nos volcamos a Mendoza ya empezamos a conocer lugares como Valle de Uco, ya empezamos a conocer lugares como Luján de Cuyo, pero lo importante que la denominación de origen le dio toda la plataforma y la base científica para todo este desarrollo, que es lo que le agrega también incluso vida al Malbec. Totalmente de acuerdo, y yo creo que habiendo obtenido esta posibilidad de encontrar una personalidad específica, es muy importante y había que protegerla, así que creo que en eso está mucho el valor. Ya sabemos que Luigi Bosca, lo decía yo al principio, a nivel nacional e internacional es muy importante, pero ¿cuál sería el elemento diferenciador de esta bodega? A ver, yo creo que los vinos nuestros muestran claramente nuestra mirada sobre el vino. Y esa mirada significa, primero que nada, encontrar la elegancia en un vino. Siempre lo más importante es encontrar la elegancia, la fineza, la sutileza, el charme que tiene un vino. Y en eso nosotros tenemos una enorme y gigantesca vocación por encontrar y perforar en lo más profundo de cada una de nuestras variedades, cada uno de nuestros terruños, encontrar ese signo de elegancia que distingue a los vinos de Luigi Bosca y que es un común denominador de todos nuestros vinos. Desde Paraíso, que es nuestro vino más importante y más icónico y posiblemente uno de los proyectos más interesantes de los últimos años, hasta el resto de nuestros vinos, todos están trazados de esa misma manera, de encontrar elegancia, distinción, sin sobreactuaciones. Y eso es muy importante, sobre todo ahora, lo que nos obliga a preguntar algo. Si bien es verdad que es un trabajo constante y con muchos retos, que requiere gran experiencia, aparte de pasión, etc. La realidad es que estamos enfrentándonos a unas amenazas graves, como son el cambio climático, que nos exige regresar, nos exige tener muy presente la sustentabilidad. Yo sé que ustedes han trabajado mucho en el terreno biodinámico, pero me encantaría saber, porque además tengo entendido que innovación es un factor importante para su bodega. ¿Qué están haciendo al respecto? Bueno, primero que nada, uno de los valores más importantes y trascendentales que ha tenido mi familia a lo largo de la historia es nuestra profunda devoción y respeto por la naturaleza. Nosotros estamos convencidos que no somos dueños de los recursos naturales, sino que somos custodios circunstanciales de esos recursos y tenemos la enorme responsabilidad de preservarlos para las futuras generaciones. Eso partimos desde esa base y eso nos ha obligado a lo largo de muchos años de trabajar en procesos muy naturales con el vino. Primero que contamos con ciertas ventajas climatológicas, porque hay que acordarse que en Mendoza producimos en suelos absolutos, en un clima totalmente continental, sin ninguna influencia oceánica, en desiertos donde el agua es muy escasa, y esto ya nos genera un ambiente propicio para evitar distorsiones en el tratamiento de las vides. Todo esto
forma parte de lo natural que tenemos. Pero la conciencia de tratar a la vid bajo la influencia, bueno, en el caso de la biodinamia, de la energía natural que existe alrededor de un viñedo, para nosotros ha formado parte importante de nuestra historia y estamos totalmente convencidos que es el camino. Ahora, ustedes son una empresa que ha crecido, que ha participado en este desarrollo de la vitivinicultura en Argentina. Actualmente, ¿cuántas hectáreas de viñedo tienen? Nosotros en total tenemos casi 600 hectáreas divididas en 6 distintos viñedos que tenemos principalmente en Luján de Cuyo, que es nuestro origen, Valle de Uco. Básicamente en Valle de Uco tenemos en 3 zonas de Valle de Uco, que una es Los Árboles, que está en el cono aluvional de Chacalles, en el paraje Altamira, que es una región también muy importante en la parte más sur de Valle de Uco, y en Gualtallarí, que es una de las zonas más altas de Valle de Uco. En Luján de Cuyo tenemos 3 viñedos, uno en Finca Los Nobles, que está en Las Compuertas, posiblemente uno de los lugares más reconocidos y reputados del mundo en Mendoza, y después tenemos un viñedo que es el más antiguo que aún conservamos, que data del año 1926, que está en un lugar que se llama Fray Luis Beltrán, en Maipú. Un viñedo maravilloso que te podrás imaginar por qué el nombre Paraíso y que es donde este vino se inspira. No está hecho ahí, pero sí su nombre está inspirado ahí. Que eso me encanta. Muchos de los vinos, yo diría la mayoría, porque atrás de cada vino hay una historia, toman, para poder nombrarlos, esta parte anecdótica que lo hace, yo diría, hasta un poco más humano. Y en términos de producción y de exportación. Bueno, nosotros producimos básicamente en Luigi Bosca cerca de 450.000 cajas de vino. Tenemos otra marca llamada La Linda, que son otras 450.000 cajas también aproximadamente, y exportamos casi el 55% de la producción total a 60 países del mundo, de los cuales hay, yo diría, 5 mercados que son los más activos nuestros, que son Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, que es un mercado también para nosotros muy importante de hace muchos años. En México es un mercado donde hace muchísimos años que estamos y tenemos el orgullo de estar presentes desde que México empezó a conocer a los vinos argentinos, así que estamos súper contentos. Sí, eso me encanta definitivamente. Pero obviamente antes de despedirnos necesitamos hablar del motivo por el cual ustedes están ahora acá, y es porque nos traen un paraíso. Exactamente. Bueno, esto, como yo siempre digo, bienvenidos al paraíso, que es una frase por ahí a lo mejor usada para muchos aspectos, pero acá realmente es una bienvenida a un mundo diferente. Paraíso es un vino que está inspirado en un lugar increíble, que es esta finca que tenemos en Maipú, que se llama Finca El Paraíso, donde está la casa de estilo neoclásico, que fue la casa de toda mi familia. Vivió mi bisabuelo, vivió mi abuelo, vivió mi padre. Yo no alcancé a vivir porque ya estábamos en el centro de Mendoza por tema de educación, etc. Pero es el lugar donde pasó todo, donde todos nuestros sueños se hicieron realidad, donde todos nuestros experimentos, donde todo el trabajo científico de investigación llevado a cabo de más de 80 años, El Paraíso fue el lugar donde sucedió. Por eso El Paraíso es una historia muy bonita que significa muchas cosas para nosotros, y nunca tuvimos dudas acerca del nombre para este vino, que este vino tiene la particularidad que es mi vino, es el primer vino, es el primer gran vino que yo le aporto a mi familia. ¡Qué maravilla! Es un proyecto que empezamos con Pablo Cunio, que es nuestro head winemaker, en el año 2017. Pablo es el primer enólogo de mi generación, en la que cada generación en esta bodega ha puesto su impronta en cuanto al estilo y el diseño de los vinos, y por eso cada uno tuvo el compromiso de elegir aquellos que iban a ser custodios de estos vinos. Bueno, en el caso mío yo elegí a Pablo Cunio y empezamos a trabajar en este vino que está compuesto por 4 componentes, 3 de Malbec y 1 de Cabernet Sauvignon, de 3 lugares muy específicos que tienen una historia fantástica. Por eso entender un gran vino desde el ensamblaje de sus componentes es algo
verdaderamente maravilloso, es un camino que muestra claramente cómo un vino se piensa, se sueña y después se produce. ¡Qué maravilla! Y es un vino además que tiene obviamente paso por barrica. Sí, definitivamente como todo gran vino ha sido madurado en barricas de roble francés. No todo nuevo, hay una parte importante de barricas nuevas. No hemos utilizado barricas pequeñas, usamos fudres de 500 litros, que es simplemente buscando que la sutileza y la elegancia, la frescura del vino pudiera estar conservada y con una madurez lenta en barrica que pasó casi 18 meses, lo cual hace que el vino tenga una complejidad muy particular sin por eso perder su elegancia, su frescura y su fluidez, que es lo que creo yo es la mirada de los vinos del futuro, ¿no? Vinos que yo puedo beber ahora, en este caso con 3, 4 años de antigüedad, pero que puedo guardarlos por 25 años y disfrutarlos en 25 años. Esto es una enorme ventaja que podemos tener en algunas regiones de Mendoza. Somos muy afortunados de poder producir vinos con estas características. Claro, y además ahí yo creo que hay una visión de largo plazo. O sea, me gusta pensar que, claro, los vinos son para beberse, nos encanta comprar un vino, escorcharlo y beberlo, pero cuando tenemos no solamente el trabajo, como tú decías, este sueño que se ha cristalizado aquí, a veces tener paciencia, que es un poco la característica que tú me decías que tienen, tener paciencia hasta para esperar que el mejor momento del vino puede ocurrir dentro de 10 o 15 años o más, creo que es una enseñanza importante. Total, y más allá del vino, cuando vos ves este símbolo, esto es una vid que está simbolizada en el árbol de la vida. Todas sus ramificaciones nunca terminan, son infinitas. Este es el árbol de la vida eterna que hemos querido de alguna manera simbolizar este vino que tiene raíces muy profundas en suelos muy especiales, como son el caso en Gualtallarí, de donde proviene una parte del Malbec y el Cabernet Sauvignon, que está a 1240 metros de altura. Algo que hace 30, 40 años era impensado cultivar, no Malbec, Cabernet Sauvignon a esa altura. Hoy logramos Cabernet con una personalidad extraordinaria, que es lo que le aporta a este vino jugosidad, complejidad, obviamente fruta negra, especias, con 3 componentes de Malbec que vienen, uno de Gualtallarí, que le aporta fineza, elegancia con sus suelos calcáreos, uno de Altamira, que le aporta mucha jugosidad y frescura, es lo que es el componente más fresco de todos, esa fluidez y esa jugosidad de fruta, de cerezas maduras, y Los Miradores, que es un viñedo que tenemos en Los Árboles, en Tunuyán, que es un viñedo que nosotros compramos la tierra y lo cultivamos nosotros con 6 selecciones de Malbecs antiguos de distintos lugares, de distintos viñedos nuestros, y ahí producimos un Malbec que tiene una profundidad de colores, que tiene músculo, que tiene graso, que tiene mucha carne, que es lo que le da ese cierre a un vino que a mí me gusta decir que es perfecto, aunque todavía estamos buscando la perfección. Y con esa descripción, créeme que ya se me antoja probarlo. Yo creo que estos vinos son aquellos que acompañan muy bien la gastronomía, que es una de las filosofías, efectivamente, del maridaje, pero pienso que también es de estos vinos que son óptimos para, como dice, para reflexionar, para el corazón. Esto me trae un poco a la memoria de alguna vez que preguntaba yo a mis alumnos dónde era el mejor lugar o cuál era el mejor lugar para guardar un vino, y ya sabes, te dicen que la cava, que el estómago, y yo les digo no, es en el corazón. En el corazón. Porque definitivamente una vez que lo has probado y disfrutado se convierte en una parte memorable para ti. ¿Algo más que nos quisieras agregar? No, pero quiero rescatar esto último que tú dices. El vino es la única bebida del mundo que es capaz de transformar una ocasión en una situación memorable. Y esto me parece que es importante porque un vino nos permite reflexionar, nos permite recordar, y la impresión que nos causa el vino en el corazón es solamente eso, es lo que va a perdurar en el tiempo. Y hoy nos permite además, como el día de hoy con esta maravillosa entrevista, muchísimas gracias. Muchas gracias. Compartir. Un placer. Gracias. Muchas gracias a ti.